Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Políticamente Incorrecto y en esta ocasión con don Rubén Gisbert. Muy buenos días para nosotros, estamos grabando jueves por la mañana. Muy buenos días, Pablo. Pues es un placer estar aquí y gracias por la invitación y la inclusión en vuestros espacios, que siempre ofrecen reflexiones interesantes y incorporarme a vuestra parrilla. Bueno, pues como dice Rubén, estará todos los miércoles a las 7 de la tarde, saldrá un vídeo con él en Políticamente Incorrecto, aunque este saldrá hoy jueves, pero habitualmente serán los miércoles a las 7 de la tarde cuando tendréis el contenido con Rubén Gisbert. Lo hemos visto discutir en redes sociales con Martín Barsaski, pero lo importante, Martín Barsaski aparecía en Horizonte, o como lo llamas tú, Horizonte, ahora. ¿Lo llamas así? Era una pequeña crítica, porque bueno, yo cuando empezó el programa de Horizonte y me contactó Iker para eventualmente, ¿no? De hecho, fue uno de los primeros invitados, hasta que me metí bastante fuertemente durante un programa con Pablo Sebastián, el que fue ministro con Zapatero, y entonces se me dejó de llamar durante un año y medio. Luego me llamaron 2 veces más y ya no me volvieron a llamar hasta que pasó lo de la Dana, porque obviamente, pues, por mi implicación personal y todo lo que estaba llevando a cabo en mi tierra natal, pues supongo que interesaba, ¿no? No fue algo personal contra... O sea, la gente, claro, desgraciadamente la gente que no ve el vídeo, que no atiende a lo que realmente expongo, cree que esto no tiene nada que ver con Iker Jiménez. Personalmente yo siempre digo que Iker Jiménez es un gran presentador y es un buen presentador, pero es presentador. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando de un programa que está dentro de una empresa que es Mediaset, como puede ser otro gran grupo, A3 Media, y obviamente pues ahí no es lo mismo que cuando uno tiene un canal de YouTube. Y esa es la clave de lo que va el vídeo y es la razón por la cual considero que lo que al principio fue una buena iniciativa, porque Iker Jiménez viene del mundo de los sucesos, con mucho éxito, ¿no? Yo he sido muy seguidor desde pequeño de Cuarto Milenio, de todo lo que ha hecho, ¿no? Me gustaba mucho. Y en Horizonte, pues al principio estaba como ese espíritu en el que, bueno, pues había algo parecido a ello, que yo creo que precisamente por estar dentro de Mediaset al final pues termina, y desgraciadamente ojalá me equivoque, terminar siendo pues un programa más con una línea editorial X que interese a la cadena, que interese a las facciones y al poder, digamos, que está dentro de esas grandes corporaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que me refiero que lo de Oriente es simplemente que para mí lo que hubiera sido y lo que empezó siendo un gran programa, como pasa siempre en todo este país, pues termina viéndose claramente cómo está detrás ese poder político y económico en estos programas, lo cual es una tristeza, ¿no? Pero es una realidad. Bueno, pues centrándonos en el tema de hoy, Martín Barsaski fue llamado a Horizonte para hablar de Epstein, porque aparece en los papeles de Epstein. Sí. ¿Con qué relación con el pedófilo? Bueno, yo realmente esto me llega como carambola. También es verdad que la gente siempre está pues pasándote cosas y tal. Y me pasaron un par de fragmentos de este señor que me quedé prácticamente anonadado cuando básicamente su intervención iba dirigida a intentar excusar en todo momento a Israel y al Mossad, que es lo único, yo creo, que tenemos clarísimo y públicamente reconocido que era y centraba la actividad de Epstein. O sea, Epstein no solamente era una red pedo, es que no quiero decir las palabras porque ya sabes lo que pasa con el algoritmo, sí. Sino que además era una red de tráfico de influencias a través de muchos mecanismos. El chantaje por aquellos que les gusta hacerles cosas terribles a los niños era una de ellos, pero había otros también. Dirigía y canalizaba grupos de inversión. Bueno,
Varsavsky aparece en un documento muy interesante del año 2016, si no recuerdo mal. Él dice o manifestó, bueno, otra cosa que dijo Varsavsky es que en todo caso, que no había nada, ¿eh? Que todo el tema este de los pedos y los que mataban y se comían cosas, ya sabéis de quiénes, que eso no es verdad. Y en cualquier caso, si fuera así, eso quien lo hace son los rusos. Claro, yo digo, pero este tío, ¿quién es? ¿No? Bueno, di con un artículo de Carlos Sánchez que desgrana bastante bien al personaje, ¿no? Y sobre todo vi que ese tío no solamente aparece, sino que no como dice él, que aparece un correo suyo, porque él de alguna manera excusa, ¿no? Que él aparece porque en el año 2000 Epstein mandaba correos a todo el mundo, ¿no? Y él entonces, como Donald Yastel, era un nombre importante en España, entonces como que Epstein intentó ponerse en contacto con él para, bueno, para, como haría con cualquier persona rica o de influencia en el ámbito occidental, para chantajearlo, para tener vínculo con él, ¿no? Esto es mentira, pero esto lo puede comprar cualquiera. Que pongan justice.gov/Epstein, pongan Varsavsky en el buscador, que hay un buscador, y ahí verán el documento. Hay un documento de una modificación de los derechos y reinicio de los inversores de un grupo y de una empresa, donde aparece el nombre de Varsavsky como inversor. Y Varsavsky sí que tuvo bien, además, no solamente en Horizonte, sino en otro programa, intentar exculpar a un tío que aparece más de 8.000 veces en los papeles de Epstein, que ese era un socio de Varsavsky, que es Yoichi Ito. Yoichi Ito es un japonés que ha tenido que ser obligado a dimitir de las empresas que tiene porque recibió millones de Epstein y de Bill Gates. Y era un señor que se dedicaba precisamente a dirigir gran parte de este capital a empresas, una de ellas propiedad del señor Varsavsky. Empresas dedicadas a la biotecnología y, bajo mi punto de vista, al transhumanismo. Varsavsky dice que no, pero generar embriones de manera artificial mediante la robótica y mandarlos a Marte, como ha dicho el propio Varsavsky, que es una grandísima idea, que alguien me diga qué es eso. Además, con modificaciones genéticas para hacerles más resistentes a ciertos elementos de la gravedad. O sea, estamos hablando ya de meternos a modificar elementos genéticos de una persona. En un laboratorio ponen decir, no, puedo elegir que tenga los ojos así o que tenga... Porque eso se hace, ¿eh? Eso ya se hace hoy en día. Las empresas de Varsavsky lo hacen. Tienen dos empresas, que una está en Madrid, de hecho, y otra está en Estados Unidos, o la misma empresa con dos filiales, bueno, para no cometer ningún error, que se encargan a eso. Tú vas a tener un hijo mediante el rollo de la inseminación artificial. Él dice que hace una labor buena por el conjunto de los ciudadanos en el mundo, que es ayudarles a tener hijos. La gente no puede tener hijos, claro, pues tratamientos de fertilidad y tal, claro. Elude toda esa parte en la cual se vanaglorian de haber conseguido ya la fecundación mediante robótica y la modificación genética a la carta. Tú puedes decir, no, es que me gustaría que mi hijo fuera rubio, ya, pero usted es moreno. Bueno, pero le modificamos tal gen, tal. O sea, igual que los transgénicos. Todo el mundo sabe lo que son los alimentos transgénicos, ¿verdad? Escoger el cierto alimento y modificarle o introducirle de otro alimento elementos genéticos para hacerlo, pues, que se produzca más rápido, que las semillas no puedan cultivarse para que el agricultor esté obligado a comprar la semilla permanentemente. Eso existe. Son los alimentos transgénicos. Pues eso también tiene su rama en la biotecnología, y Varsavsky tiene empresas de esto. Empresas de una empresa de Yoichi Ito que recibía pasta, repito, de Bill Gates y de Epstein, que había comprado hasta 40.000 acciones de una empresa de Varsavsky. Entonces, claro, que lleven a un tío a Primetime, no solamente Horizonte, sino al Primetime de Mediaset, a defender que Epstein no tenía nada que ver con Israel, no tenía nada que ver con el Mossad y tal, cuando ese tío precisamente está pringado dentro del caso Epstein, no por el tema del, bueno, o no lo sé si tiene que, bueno, con el tema de la pedofilia y tal, sino con algo igual o tan tremebundo como es la modificación genética en la creación humana a nivel de laboratorio, con fines, además, manifiestamente económicos y empresariales, como es el proyecto de Musk en Marte, etcétera, etcétera, pues me me parecía una auténtica barbaridad. Vemos a barbaridades todos los días en la televisión, pero esto me parecía un escándalo. Y claro, resulta, investigando, que es que la presidenta de Mediaset, la señora Cristina Garamendia,
es una de las grandes empresarias españolas y europeas de biotecnología. Esta señora fue ministra con José Luis Rodríguez Zapatero y en el periodo 2008-2009, no recuerdo exactamente cuál fue, 2009, 10, 11, fue cuando precisamente Zapatero tuvo un acercamiento a Netanyahu, ofreciendo a España como mediadora en el conflicto de Palestina, de Cisjordania, etcétera, etcétera. Resulta que esta señora es socia, tiene un despacho compartido, además, con Felipe González. Fue la que ocupó el puesto como asesora de Gas Naturgy cuando en 2015 salió Felipe González. Y es una de las grandes patronas de la Fundación Cotec. Resulta que la Fundación Cotec, cuando uno entra a investigar lo que es una fundación sin ánimo de lucro en la que está todo el IBEX 35, Google, gran parte de las grandes corporaciones económicas españolas y algunas internacionales, que tiene como presidente de honor a Su Majestad Felipe VI y que apoya y tiene, por ejemplo, también pues, las empresas y conexiones con Varsavsky. Yo vi a esta señora en su día enseñándole el plató de Horizonte, yo lo vi eso directamente con mis ojos, a Ángel Gaitán. Cuando entraba Ángel Gaitán y gustaba mucho lo que hacía, lo que tal, a la gente sabe que no le gustó tanto porque su sección en el programa duró poco. Pero le enseñaba a esta señora y digo, esta señora que tú, sobre todo te acostumbras, ¿no? Cuando tratas a ciertas personas, sabes identificar ya cuando una persona lleva varios miles de euros en joyas y cómo va vestida y cómo va peinada. Es decir, tú identificas cuando alguien manda y no es simplemente un redactor o tal. Y digo, esta señora, me quedé mirando, luego me enteré y busqué y era Cristina Garmendia. Garmendia, perdón. Bueno, pues Cristina Garmendia, obviamente, tiene mano, porque es la presidenta de Mediaset, en todos los programas y bajo mi punto de vista, obviamente en temas clave como este, que es el mayor escándalo político, no reciente, yo creo que de la historia, bueno, yo no recuerdo un escándalo como este, ponen precisamente un tío como es Varsavsky, que tiene conexiones no solamente con el caso Epstein, sino precisamente con los que actualmente están en la élite política y mediática de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que yo expliqué en un vídeo hace 2 días, para la sorpresa de muchos y para la incredulidad de algunos, y debo decir también que para el temor o el pánico de otros, ¿no? Ha habido muchos compañeros, divulgadores y periodistas que se han tirado las manos a la cabeza, ¿no? Como, ¿qué has hecho, no? ¿Cómo te has atrevido a esto? Esto es peligroso, Rubén. Bueno, pero es que miren, si no empezamos a hacer vídeos como este y a exponer la información como la que estoy exponiendo, no pasamos de las teorías de la conspiración. No pasamos de alguien en un vídeo que dice, no, las élites, tal, no sé cuántos. Si no establecemos estas conexiones con pruebas y de manera objetiva, la gente no se llega a dar cuenta hasta qué punto. ¿Cuál es el problema? Que tú observas, métete en Cotec, métete en la web de Cotec y mira quién forma parte de ello. Y te das cuenta que no se escapa nadie. No se escapa absolutamente nadie. La élite política y económica, toda, en España y en Europa, es un marasmo interrelacionado entre ellos mismos que busca precisamente establecer esos mecanismos de control y dirección de la sociedad y que llegan y tienen conexiones obviamente con los grandes poderes occidentales que derivan de los grandes grupos de inversión, de las bancas, de los seguros, de las empresas de bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que se deja a la vista claramente con mi vídeo. Decías en ese mismo vídeo que el propio Varsavsky había estado detrás del movimiento 15M. Bueno, eso no lo digo yo, eso lo ha dicho él. Sí, bueno, tú te decías esa información. Y después de Ciudadanos, y que ahora estaría muy próximo a Vox. Sí, pero eso también. El señor Varsavsky tiene un blog con fechas y todo el mundo puede verlo, ¿no? Ya en su momento se publicó cómo se hablaba de empresarios que habían financiado o apoyado el 15M y que estaban ya conectados con los Rothschild. Eso está publicado también. Y aparece el nombre del señor Varsavsky, que además dio cobertura gratuita de su empresa entonces, Yastel, a los propios acampados en el 15M. Y sí, a un año después, en 2015, manifestó ya su apoyo directo a Ciudadanos, porque era la contraparte, ¿no? de Podemos.
y ahora a Vox, ¿no? Y esto yo lo he conectado con un documento que parece muy interesante del caso Epstein, que es un correo que Peter Thiel le manda a Epstein. Un correo en el que, para la gente que no sepa quién es Peter Thiel, es el cofundador con Elon Musk de PayPal. Se les conocía como la mafia de PayPal. El cofundador con Zuckerberg de Facebook. Y un tío que tiene conexiones con todo el entramado tecnológico actualmente de la élite norteamericana. Este señor, en el correo que le manda a Epstein, hablando del caso de Oriente Medio y tal, establece una política que Estados Unidos va a llevar adelante, que es mantener un desorden controlado, que es en todo momento ir financiando y apoyando al grupo dentro de una lucha social dentro de un país que vaya perdiendo, con la finalidad de mantener el enfrentamiento constante. Es decir, tú financias o apoyas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A Podemos, lo haces crecer, lo haces grande, pero tampoco quieres que sea hegemónico. Entonces, acto seguido, pasas a la contraparte. Lo que buscas en todo momento es que permanezca y se mantenga un enfrentamiento constante dentro de la sociedad, ya que eso es lo que te garantiza el control sobre ella. Ya que eso es lo que te garantiza que la gente no mire más arriba y se dé cuenta realmente que cada vez no puede acceder a la vivienda, cada vez la lista de la compra es más cara, tiene menos acceso para poder desarrollar su vida en el ámbito laboral. Nos prometían que estudiando una carrera, un máster, tendría uno acceso a un buen trabajo, y eso no es así, solo hace aumentar el paro, la precariedad, etcétera, etcétera. Todo eso es suprimido, no se trata a nivel... En la opinión pública no se tratan esos grandes temas. Y en todo caso, si se trata de algo, se trata de manera como una pinceladita y siempre dentro de esa lucha entre derechas, izquierdas, rojos y azules, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en el caso de España, pues en este caso, ¿no? Barsavsky, pero hay muchos Barsavskis, ¿eh? Hay muchos Barsavskis, permanentemente están cumpliendo esa función. Están cumpliendo esa función. El propio Pedro Sánchez ayer mismo. Miren, por poner un ejemplo, ¿no? A Iker Jiménez se le ha ofrecido muchas veces por parte de Mediaset hacer Horizonte todos los días. Iker Jiménez, que es un hombre inteligente y apasionado de su profesión, siempre ha dicho que no. Sabedor de que no es lo mismo hacer un programa semanal donde puedes jugar con la actualidad de toda una semana para componer un programa, a hacer un programa diario donde estás obligado y subordinado a tratar la actualidad del día, como un noticiero. Eso te obliga forzosamente a dejar más en evidencia y a tratar de manera más recurrente una misma línea editorial que es la que tú sigues. Es decir, te significa política, ideológicamente, lo que ya no digo ideológicamente, sino en términos de propio análisis periodístico, los modalizadores que utiliza un redactor de una columna de opinión están más evidentes, más claros, más remarcados cuando tú estás obligado a hacer un tratamiento de la sociedad de manera diaria. Y a Iker Jiménez eso no le compensa, porque ante todo lo que a él no le gusta es que le encasillen y que le metan en un ligamen, como pueden meter pues a Ferreras o a cualquiera de estos, ¿no? Entonces, claro, en las últimas 2 semanas ha pasado eso. Se ha hecho un Horizonte diario, se ha visto claramente a través de invitados recurrentes, pues como Inda, Soto Ibars, Entre Basaguas, etcétera, una clara línea ideológica atacando al PSOE, que, ojo, y esto es lo más importante, favorece al PSOE. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente que veía el programa por esa rémora que yo participo de ella, ¿no? De ver a Iker Jiménez como un periodista no metido, digamos, en la crítica social más ácida, tal, ideológica, tal, viniendo del mundo de los sucesos, intentando escuchar todas las versiones, tal. Eso en las últimas 2 semanas ha caído, y ha caído la audiencia de Horizonte. Como es natural que eso pase, no puedes mantener la expectación de un programa semanal con un programa diario. Hay que... Es más, te digo más, yo estoy seguro que Iker Jiménez prefiere hacer un programa semanal. Estoy convencido de ello y es probable que eso vuelva a ser así. Pero ¿quién le interesa que Horizonte sea diario y que sea un programa de la fachosfera? A Pedro Sánchez y a las élites económicas y mediáticas de este país. Por eso ayer Pedro Sánchez sale en el Congreso y apunta directamente contra Iker Jiménez y le pide a la gente que no lo vea, que no tenga audiencia, sabedor de que va a generar la reacción contraria. Y efectivamente, hoy ha subido 2 puntos de audiencia. Porque Pedro Sánchez necesita eso. Pedro Sánchez necesita que haya una contraparte contra la que él pelee, contra la que él salga a decir, no, yo voy a frenar a la ultraderecha y voy a frenar tal, al mismo tiempo que está jugando temporalmente con el hecho de que las elecciones no se van a adelantar. Quien esté hablando de elecciones de adelanto electoral o es que quiere captar
la atención de los incautos o sabe muy poco de lo que está pasando ahora mismo en Moncloa y en el clima político español. No es cierto, no va a haber ningún adelanto electoral, olvídense. De hecho, lo que se está planteando en Moncloa ahora mismo es si la fecha electoral se puede retrasar, ya no contando los 4 años como la celebración de las elecciones, sino como la investidura. Y eso nos llevaría a noviembre de 2027. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez sabe, y de hecho lo está poniendo ya en práctica, primero, que para mantenerse en el poder necesita un Vox de izquierdas. Y se ha elegido ya a la persona. Va a ser Gabriel Rufián. Gabriel Rufián va a ser el encargado de aglutinar todo ese conjunto mezclum de izquierdas que ha sido el gran perdedor en las elecciones de Aragón. Es decir, todo el independentismo o gran parte del independentismo, la izquierda de Sumar, Podemos, tal, todo eso va a ir en un frente común. Y luego desgastar a Vox y a PP. ¿Por qué? Porque en la constitución de los gobiernos autonómicos se va a ver claramente cómo se cae el discurso de Vox para participar de ello, si no Abascal hace lo mismo que hizo en su momento, pero con fines electorales, al mismo tiempo que precisamente PP se arrima y esa pelea entre esto tenemos que entenderlo como, miren, en España al tener un régimen de partidos, un estado de partidos donde no podemos elegir a personas, que es lo que quisiéramos algunos, sino tenemos que votar a partidos, tienen que entender que esto es como un consejo directivo de una gran empresa. Entonces tú, por ejemplo, si te dedicas a los refrescos, tienes que hacer un estudio de mercado. ¿Quién compra mi refresco? ¿Y quién compra otro refresco? Bueno, pues los refrescos por cuestión histórica, tal, no cuantos, los refrescos de naranja los compra más un segmento X de la población. Y mi refresco, si es bebida energética, pues un señor de 90 años no va a comprar una bebida energética. ¿Quién la va a comprar? De 18, 20, 30 años. Eso es lo que los partidos políticos en España dedican ingentes cantidades de dinero a estudiar todos los días. Y yo lo sé particularmente porque sé que conozco personas que se dedican a eso, dentro de empresas como Deloitte y otras. Entonces Pedro Sánchez está trabajando en eso. Bueno, todos los partidos trabajan en eso al final. Y Pedro Sánchez va a ir a unas elecciones en noviembre de 2027 intentando desgastar y desilusionar a la gente entre Vox y PP, al mismo tiempo que crea un Vox de izquierdas que junto con el PSOE se presente y ofrezca públicamente una batalla contra el franquismo más reaccionario, brutal, regresivo, que viene, que tal. Ya hemos escuchado esta mañana a Gabriel Rufián en esta línea, diciendo, soy independentista, pero es que lo que viene es terrible. ¿No? Como diciendo, bueno, voy a dejar de estar en Esquerra Republicana para estar en un proyecto nacional español para, digamos, salvarnos de la falange y de Dios sabe qué, ¿no? Eso es lo que se está cocinando ahora mismo. Y ahí, para Pedro Sánchez y el interés de Pedro Sánchez, es importantísimo que se mantengas en parrilla, casi si puede ser diaria, programas como Horizonte. Por eso digo que Iker Jiménez aquí no cuenta nada, no tiene nada que ver. No lo digo a nivel despreciativo, sino que no sé si se entiende lo que estoy explicando, que no, que es una pieza más en este puzzle. Claro, la gente exacto, efectivamente, ¿no? Y hablando de Barsaski y esa extravagante acusación a Rusia del tema Epstein, Barsaski es un sionista, un hombre que públicamente defiende lo que está haciendo Israel en Gaza, la masacre que está llevando a cabo, la destrucción completa de la franja de Gaza para quedarse con ella. Epstein también lo era. Lo que ha tratado es de desligar el sionismo de todo lo relativo al caso Epstein. Sí, bueno, es su trabajo constante. Hay muchas personas que lo hacen, pero constantemente, obviamente, el discurso está en que cualquiera que critique el sionismo, como es mi caso, está criticando al judaísmo y es un antisemita. Y después, pues, intentar, obviamente, desvincular, ¿no?, de su nexo con el poder, que es como un lobista sionista en España, pues ese mismo elemento hacia el que él tiene permanente defensa de lo que va a ser un estigma de este gran escándalo que es para quien trabajaba Epstein, que desde luego es el Mossad para Israel, ¿no?
¿Como un agente stricto sensu o como un colaborador Eso no lo sé. ajeno al Mossad? Eso no lo sé, pero desde luego es un tío que se pasa, vamos, en cualquier actuación pública está defendiendo los principios anglo-sionistas, ¿no? Ayer mismo acudió, creo que a la Embajada de Estados Unidos, a un acto por el hispanismo y tal, con una foto ahí de Marco Rubio, con la bandera de Estados Unidos mezclada con la de Cuba, ¿no? Es decir, pues esa teoría en la cual el buen Goyim hispanista es aquel que se subordina a la esfera anglo, aquel país hispanoamericano que acepta su papel como gregario, aquel mexicano, colombiano, ecuatoreño o cubano que acepta que tiene y es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Ese es el trabajo ahora mismo que se está promoviendo, y al mismo tiempo que sale la señora Ayuso y dice que le va a dar la medalla de Madrid a Estados Unidos como faro de la libertad. País que, no fuera de lo que lleva haciendo en las últimas décadas, que básicamente es incendiar el mundo y actuar como un auténtico matón a punta de pistola, pues que ha sido el enemigo histórico de España. O sea, si hemos perdido precisamente toda nuestra posición irrelevante a nivel internacional, ha sido bajo la tutela y dirección de Estados Unidos, pero desde el propio inicio. ¿Quién financia e instiga a todos los grupos revolucionarios y independentistas en su día contra el Imperio Español? Perdemos las colonias por Estados Unidos, incluida la última guerra directamente con la voladura del Maine en el caso de Cuba. O sea, el mayor enemigo de Estados Unidos, incluso hoy, ¿quién es el que está financiando y está detrás del crecimiento económico y de las grandes inversiones en el Sáhara y de los pactos militares y de inteligencia con Marruecos, que es el enemigo ya declarado de España, codiciando su propio territorio? Pues Estados Unidos. Bueno, pues esta señora dice que hay que premiar. Es esa corriente desgraciada en España que ha triunfado durante muchos años, de que aquí lo mejor es ser el mayordomo preferido. O sea, ser el lacayo, el cipayo, es una actitud sadomasoquista que desgraciadamente pues ha calado muy fuerte en la sociedad española. Hay muy pocas personas fuera de ciertos ámbitos, digamos, que podríamos entender extremos ideológicamente, que reivindican que España tiene la posibilidad y el deber histórico de reclamar su independencia, su soberanía y de actuar exclusivamente en el beneficio de sus ciudadanos. Si dices eso, pues o eres un comunista peligroso o un facha peligroso, ¿no? Así estamos. Bueno, y Epstein, como hombre de negocios, tenía muchas relaciones, entiendo que muchos papeles que han salido tiene que ver con esa faceta suya. Era un conseguidor de material comprometido de hombres poderosos para el sionismo. Hombre, eso es evidente. Eso no hay... O sea, es una pregunta que se responde por sí sola. Pero Epstein no era solamente eso, eran muchas otras cosas, ¿no? O sea, era un hombre que estaba muy bien relacionado a nivel financiero, a nivel económico. Hay un propio correo en el que él dice que él representa los intereses de los Rothschild. Tenía contacto con él, no solamente con Elon Musk, con Peter Thiel, con Donald Trump, que es decir, era un hombre que trabajaba obviamente dentro de esa esfera de la élite occidental y que de hecho incluso financiaba y dirigía cauces económicos a aquello que interesaba en cada momento para quien él trabajaba, financiar, apoyar y crecer, ¿no? Una de esas patas, pues el transhumanismo y la biotecnología genética, que por cierto, la propia directora de Mediaset, de la que hablábamos antes, Garamendia, en época del bicho, pues salía alabando el gran trabajo y el valor que había tenido la labor de las empresas biotecnológicas en el desarrollo de todo lo que había sido el pinchazo, ¿no?, de esa enfermedad, porque efectivamente eran tratamientos y son tratamientos genéticos. Fueron los grandes ganadores. Esas facciones ganaron millonadas al calor y al albor de las farmacéuticas, precisamente por eso, ¿no? Y de ahí viene la relación de Epstein con Warshawski, como decías antes. ¿Hubo financiación de Epstein a empresas de Warshawski, de biotecnología? Directamente no. Lo que hay es
financiación de Epstein a una empresa que es Neotech 3, que es la propiedad, bueno, según Varsavsky, de su propio socio, con el que era socio, Eiichi Ito, el japonés, y esa empresa sí tiene no solamente financiación, sino que tiene acciones, 40.000 acciones de empresas de Varsavsky, como las que tiene en España Overture Life, que son empresas de biotecnología, de embrionología, etcétera, etcétera. Donald Trump, al cual dedicaremos el siguiente programa, hoy salió una noticia en la ABC de que Melania fue presentada por Jeffrey Epstein a Donald Trump, que la conoció según una asistenta de Donald Trump. ¿Cómo crees que sale? Hay muchas teorías sobre por qué salen ahora los papeles de Epstein. ¿Crees que sale mal parado o más mal parado de lo que se preveía? O, como hay algunas teorías, los ha ido sacando él o con su influencia para acallar los rumores que lo relacionaban con Epstein y que después de un tiempo se olvide su relación con... No, yo creo que eso queda descartado en el momento en el que en las primeras horas después de la liberación de archivos, Donald Trump apunta y acusa al Departamento de Justicia como que qué está haciendo, ¿no? Que tiene más cosas, que si tiene cosas más importantes que hacer. No solamente eso, sino que cargó de manera brutal. Fue un grandísimo error que Donald Trump hiciera eso, porque ahí quedó clarísimo, ¿no? Dónde está Donald Trump y qué es lo que defiende. Hay un congresista en Estados Unidos que es para mí la gran esperanza política, o sea, esperanza con entre comillas, ¿no? Nunca poner la esperanza en un político siempre es un suicidio, pero bueno, a nivel discursivo y a nivel de lo que defiende es lo único limpio y transparente de lo poco que hay en Estados Unidos, que es Thomas Massie. Massie, que puede sonar con mucha fuerza en el Partido Republicano, puede ser un gran recolector del movimiento MAGA, es un antisionista declarado, es un antiotanista declarado, ha presentado incluso un proyecto de ley, que obviamente no salió adelante, pero con la finalidad de que Estados Unidos salga de la OTAN, y es el tipo que ha puesto en marcha una iniciativa legal que terminó forzosamente que aprobarse. O sea, la ley Massie es la ley mediante la cual se obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los archivos de Epstein. Y Donald Trump hace, después de la filtración o de la liberación de archivos, una publicación en su red social Truth Social, en la que acusa a Massie de desleal y se pone a criticarle porque sí que sí se ha casado recientemente con una mujer que es liberal, y sobre todo a pedirle a la gente que no le vote, y diciendo que tiene, literalmente, que tiene que perder y que tiene que perder por mucho, que hay que expulsarlo de la vida política. Pues coño, eso es una declaración de intenciones como una catedral, ¿no? Si atacas precisamente a aquel baluarte que está defendiendo la justicia de las víctimas, pues eso significa que no estás muy contento con la desclasificación. Claro, parece que ayer, cuando llegó Netanyahu a Estados Unidos, pues se templaron gaitas o se llegó a un acuerdo, ya veremos, ¿no? Yo hice un directo ayer al respecto en mi canal sobre el tema del ataque a Irán. Y bueno, pues resulta que sale J.D. Vance antes por la mañana diciendo que la desclasificación de los papeles de Epstein, pues que eso ha sido una cosa que Donald Trump ha hecho para cumplir su promesa electoral. Pero ¿cómo se puede tener tanta jeta? Si este tío no solamente lleva meses diciendo dejad de hablar de Epstein, stop talking about Epstein, por favor, no, Epstein no, hay cosas más importantes tal, sino que encima el tío coge y critica al Departamento de Justicia por liberarlo, y después al tío que ha puesto en marcha la iniciativa para que lo libere. Es decir, que no, es intentar, digamos, ya tarde y mal, y no cuela, pues intentar no capear el temporal, porque Trump está en el peor momento de toda su historia contando a la primera legislatura. El nivel de aprobación de su gestión, o sea, ya no solamente la popularidad, que eso está por los suelos, el nivel de aprobación de su administración, que son los índices más importantes en Estados Unidos, es decir, que la gente si aprueba o no aprueba lo que está haciendo, no está llegando ni siquiera al 30% en Estados Unidos. Que es una catástrofe para Donald Trump, porque estamos en febrero. En noviembre tiene las elecciones a medio término.
Elecciones a medio término se llaman porque son a mitad de mandato cuando se elige la Cámara Legislativa, para que no estén conectadas o no estén ligadas con la elección del presidente. Porque en Estados Unidos hay elecciones separadas, que es lo que debería haber en cualquier país democrático, como no lo hay en España, que son las elecciones, por un lado, el legislativo y por otro, el ejecutivo, ¿no? Bueno, pues Donald Trump, después de haber actuado como está acostumbrado a ver en Europa, que es a través de decreto, mediante la invocación ilegítima de una emergencia climática, emergencia energética, es lo primero que hace cuando llega a la Casa Blanca, declarar una emergencia energética que le faculta, le posibilita legalmente dictar una serie de decretos presidenciales con fuerza legislativa en amparo de pues, ese principio, ¿no?, de emergencia que obliga a actuar de manera célere, como si fuera casi en un estado pues, de guerra o de crisis, por así decirlo, ¿no? Claro, eso hay mucha gente que lo ha visto claramente como una injerencia en un país muy acostumbrado a la separación de poderes y a la libertad, a la facultad que debe ser, y tradicionalmente está establecida así en Estados Unidos, como es la facultad legislativa que permanece exclusivamente al Congreso. Por lo tanto, si Donald Trump pierde la mayoría republicana, y aunque no la pierde, incluso puede llegar a darse ese, pero yo creo que la va a perder, si todo esto sigue así, creo no, lo va a perder. Si esto sigue así, pierde seguro. Se puede encontrar de repente con una Cámara Legislativa que promueva un juicio político, un impeachment que le haga salir de la presidencia. Y obviamente, pues las circunstancias actuales son muy favorables a que ese escenario se produzca. Veremos qué es lo que pasa finalmente. Donald Trump está condenado por un acoso sexual. Llegó también... Un acuerdo económico. Con el acoso sexual con la escritora, con la actriz porno, acusado de algo más grave, a la que llegó con acuerdo económico. Ahora aparece en los papeles de Epstein, vídeos con Epstein, fotos con Epstein. ¿Qué imagen tiene Trump en los Estados Unidos? Lo vimos aquí con el caso de Maduro, que algunos aquí, mucha gente del mundo lo vieron como un ídolo por sacar a Maduro de Venezuela. ¿Qué imagen tiene Trump con esos antecedentes personales? Pues eso desde luego ha hecho mucho daño a Donald Trump, pero más daño, aunque parezca mentira, es lo que hemos vivido estos últimos meses en los que Donald Trump ha tenido que recular, porque ha visto claramente que eso estaba horadando muchísimo su gobierno. Donald Trump llega a la presidencia bajo un eslogan de Make America Great Again, prometiendo seguridad, control fronterizo, y eso hay mucha parte de la comunidad hispana y de la comunidad afroamericana que apoyó eso. Sobre todo el voto hispano. Claro, cuando Donald Trump llega a la presidencia y pone en marcha al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, la ICE, y vemos como en el caso de Minneapolis, que llegan a disparar a dos manifestantes porque se ponen a secuestrar a la gente y a deportarla, a dos personas hispanas, disparadas sin tener armas, sin ningún motivo, y asesinadas por la ICE, eso sí ha sido una conmoción brutal, que ha llevado nada más y nada menos en Estados Unidos a que pierdan Texas, la mayoría de Texas. Las elecciones de Texas están fuera de las elecciones de medio término, han sido escasamente hace 2 semanas, y es la primera vez en casi 40 años que el Partido Republicano pierde la mayoría del estado de Texas. Porque en el estado de Texas el voto hispano es fundamental, está muy cerca de México, frontera con frontera. Y eso ha sido fruto a que Donald Trump ha calculado mal y ha llevado a cabo una iniciativa de enfrentamiento social que interesa a Donald Trump e interesa a las corporaciones a través de la ICE. Por un lado, teníamos a Obama llamando a la gente a manifestarse contra la inmigración, contra la deportación, contra tal, y por otro lado Donald Trump con la ICE. Eso era el caldo de cultivo para un enfrentamiento civil controlado que llevara aparejado o llevara adelante lo que también considero que está cocinando en Estados Unidos, que es intentar echarle mano a la Constitución mediante un conflicto civil. Es decir, intentar de alguna manera quitar esas limitaciones, esos resortes, esas limitaciones al poder que hay en Estados Unidos mediante la apariencia, la ficción de un enfrentamiento social. Eso se estaba poniendo en marcha con el tema de la inmigración, pero de repente, claro, Donald Trump se dio cuenta de que eso estaba siendo un desangramiento brutal de su
de su administración, sobre todo en un país como Estados Unidos, que se ha forjado en merced de la inmigración, ¿no? Bueno, pues como de Donald Trump hablaremos en el siguiente programa, dejamos aquí y nos despedimos hasta el próximo día. Un fuerte abrazo, Rubén. Un abrazo, Pablo, a ti y a tu audiencia. Suscríbanse y denle al like.